Sí, yo, compartir, así que sí, decime. no, es raro pensarlo, pero en verdad hay gente que termina en la guardia por los partidos, hay gente con ataques de pánico, hay gente con estrés, hay gente que ese día no come hasta la hora del partido. ¿De verdad puede tener problemas nuestro corazón ante estas situaciones? Sí, no hay duda que nuestro corazón puede tener problemas. Nuestro corazón puede reflejar el gran estrés emocional agudo como factor desencadenante. En general, uno cuando aparecen estas cosas, como cardiólogos, sabemos que el estrés puede ser un desencadenante sobre un territorio previo, sobre un factor previo. Sí. Es el disparador, pero hay una vulnerabilidad previa. Esto bien se demostró en los años 2006, cuando se jugó el Mundial en Alemania. Sí. Los alemanes hicieron un trabajo de investigación retrospectivo en qué pasó durante ese mes de junio-julio del Mundial en Alemania, qué pasó con las guardias, qué ingresos tuvieron en ese momento, cuando jugaba Alemania y los partidos eran de altísimo estrés, qué pasaba cuando no había partidos o no jugaba Alemania, y vieron que cuando no había partidos o no jugaba Alemania, los ingresos hospitalarios no variaban de la media. Sí. Cuando jugó Alemania y tenían altísimo estrés, tuvieron un alto índice de infartos, muerte súbita, arritmias malignas, arritmias supraventriculares, todos estos. O sea, doctor, usted lo que nos dice es que ya los alemanes hace 20 años lo empezaron a estudiar, lo que pasaba con los mundiales. Lo que pasaba con los mundiales, y después hay otros factores de estrés que están contemplados, que uno en la literatura los ha tenido en cuenta, no ha profundizado. Y por ejemplo, la caída del muro de Berlín. Sí. La caída del muro de Berlín para los alemanes del este implicó una alta incidencia de factores de muerte súbita, de infarto, por un periodo muy corto, porque rápidamente al unificarse las Alemanias, la Alemania occidental pudo rápidamente compensar o de alguna manera equilibrar el sistema sanitario. Entonces eso fue una cosa de muy corto tiempo. En cambio, después otra experiencia cercana a nosotros, muy cercana, fueron las caídas de las Torres Gemelas. Claro. Cuando la caída de las Torres Gemelas, también hubo una gran incidencia de eventos cardiovasculares en la población en general. Haya o no, se hizo un análisis muy grande de poblaciones que hayan estado cercanas, vinculadas al evento, o personas que lo hayan visto por televisión o no. Claro. Ahora, uno no puede ser autorreferencial en la vida, pero bueno, yo tuve un episodio de taquicardia una vez, y lo que te dicen los cardiólogos siempre es, bueno, esto no es emocional solamente, digamos, porque acá hay un corazón que anda así, que anda así, que anda así. Ahora, pero tenemos una parte de emocionalidad en esta cuestión que hace que nuestra ansiedad suba y nuestro cuerpo se sienta afectado, porque obviamente que aquel que tenga un problema de corazón va a tener más probabilidades, como dice usted, como en cualquier enfermedad, de tener alguna cosa. Pero ¿puede pasarle a alguien que no tiene problemas de corazón ante un partido, una definición de un partido del Mundial, tener una taquicardia diferente que lo asuste? Sí, puede tener una taquicardia, puede tener el ritmo cardíaco acelerado. Raramente, si no tiene un sustrato, si no tiene alguna otra causa, vaya a tener una descompensación de otra naturaleza, porque no hay un sustrato. Entonces podrás tener palpitaciones, podrás sentir la crisis de ansiedad, podrás manifestar todas esas cuestiones emocionales que tienen que ver con el sistema nervioso simpático, la generación de adrenalina. En definitiva, todo esto está relacionado con cómo nos manifestamos nosotros ante un estrés agudo, que sería más o menos como estar enfrentado a un león y en un desfiladero que no sabemos para dónde salir. Claro, es una situación de estrés absoluta, absoluto. Es una situación de estrés absoluto, porque estamos ahí. El sábado todos pensábamos que, íbamos tranquilo, 1-0 a los 10 minutos, 11 minutos, pero después
el equipo decayó, pasó lo que pasó, vivimos esos 111, 112 minutos. Claro. Ahora, Pero, doctor, nosotros somos muy pasionales los argentinos con el fútbol, usted lo ujú. sabe, pero además se le agrega a esto un condimento muy particular. Por ejemplo, el sábado, horario de cena, vino, cerveza, comida, ¿no? Hay como un condimento extra. ¿Usted qué nos recomienda? Porque yo creo que eso también tiene que ver, Yo ¿no? creo que la recomendación es, a partir de lo que se vio en el trabajo, de lo que se vio y lo que uno puede ver por la Sí, experiencia profesional, personal y la experiencia de este trabajo de Bavaria tan interesante. Quienes tienen patología cardíaca, en lo posible, tratar de ver cómo mitigar esa angustia, si, no sé, podrá ser no viendo el ay, partido. no, doctor, no. Pero usted está pidiendo cosas que son Sé que imposibles. estoy pidiendo cosas, o reunirse con amigos quizás con no una cena tan opípara o tan Sí, cargada de cosas que son nocivas para el corazón, pero compartir con un espacio con amigos como para claro, distenderse, distender un poco. para distender un Ahora, poco. porque hay mucha gente que lo comenta, veo que hay virales por todos lados de gente que se desmaya, que dice me muero, llévenme a algún lado, porque la sensación que uno tiene cuando tiene un ataque de pánico o de estrés es que se muere, en verdad lo siente, Ujú. más allá de que no lo Bien. tenga, ¿verdad? Ahora, en Sí, ese sí. caso nosotros si sabemos que la persona no tiene nada, ¿qué tenemos que tratar de calmarlo, imagino? Eh, sí, por supuesto, que el que está al lado tratar de calmarlo y ver que si uno tiene que analizar el contexto de cada individuo. Sí, Nosotros sabemos perfectamente que, bueno, si tenés una persona con hipertensión, sí, factores de riesgo cardíaco, fumadores, diabéticos, etcétera, etcétera, y manifiesta en ese momento dolor precordial, bueno, ver las características del dolor, a ver si le atribuimos a que es una dolencia por crisis de pánico y no, y no no. lo es. Mm. Entonces hay que ser muy cauteloso en ese aspecto. No es solamente aquel que tenga un problema de corazón, usted dice cualquiera que tenga una dolencia que lo pueda afectar, No, no, por eso cuando uno habla del estrés emocional como factor desencadenante previo es porque tal vez las personas, nosotros estamos en un contexto como sociedad que estamos atravesadas por crisis cada vez más severas, más largas, más pronunciadas, crisis que nos afectan a todos indefectiblemente, con distintos niveles de afectación, pero sabemos que las grandes crisis sociales en las cuales estamos inmersos llevan a que por ahí no hay una buena evaluación del estado de la salud cardiovascular. Entonces, Ah. en este contexto se puede expresar como un factor desencadenante algo que no está observado porque las personas, y bueno, generalmente los hombres somos más proclives a no hacer las consultas médicas apropiadas. A ver, ya que esto lo tengo, lo hagamos medicina preventiva, doctor, porque es muy importante lo Ujú. que usted dice. Yo vivo todo el tiempo mandando a la gente a hacerse chequeos. ¿Cuándo y cómo hay que hacerse un chequeo del corazón? ¿A qué edad se recomienda? ¿A quiénes? ¿Qué chequeo hay que hacerse, digamos? Porque usted dice, es probable que alguien le desate una cosa como esta y no sabía que tenía alguna afección, porque nunca se controló. Y entonces este estrés le provoca una situación que lo lleva a saber lo que sucede. Ahora, ¿cuándo uno debe hacer? Las mujeres sabemos a qué edad y qué cosa cada una de nuestras cuestiones médicas se deben hacer regularmente. ¿El corazón cuándo es la primera vez que alguien debe hacerse un chequeo? Yo creo que la primera vez no hay una primera vez que hay un indicador que a partir de tal fecha Sí, o tal edad, fecha. no. Creo que la cuestión es siempre estar bajo control médico cuando sos niño con el pediatra, cuando transitas la edad adulta, tener un médico clínico de cabecera. Lamentablemente el sistema y no el interés de los médicos devalúa la clínica médica porque realmente desalienta que exista la formación clínica cuando Claro. es una de las instancias más importantes de la medicina, el tener un clínico que haga una buena Un anamnesis, seguimiento, un buen claro. interrogatorio, que sea el referente y que empiece a evaluar estas cuestiones que nosotros llamamos epidemiológicas.
No es lo mismo una persona que tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, que tiene antecedentes de hipertensión, del que no lo tiene. Claro. Entonces hay que ir abriendo una ventana de observación a ver qué va pasando con el tiempo, qué va transcurriendo con el tiempo, qué pasa con los individuos cuando vamos entrando en la adultez. En la adultez, a partir de los 20 años, estoy diciendo, Claro, ¿no? sí, De sí. 60. ¿Qué va pasando con los cambios físicos, con la práctica de deportes? Si esa persona es obesa, si esa persona adquiere hábitos tóxicos como el cigarrillo. Esos son los factores tradicionales que condicionan los riesgos cardiovasculares. Entonces, eso tiene importancia y una implicancia sustancial. Sí. Entonces, con el tiempo pasa que muchos adultos, gran parte de los adultos y los hombres especialmente, los hombres, no saben que son hipertensos. Claro. Y eso es un gran riesgo. Es un gran riesgo cardiovascular. Claro. Es un gran riesgo cardiovascular. Y cuando te enterás, capaz que es tarde, ¿no? Porque, bueno, no es una pavada esto. Es tarde o no tan tarde, pero ha generado la hipertensión, es una enfermedad silenciosa, silente, en la cual los daños microvasculares son lentos, progresivos, constantes. Entonces, por ahí se llega a un momento o los pacientes hacen un infarto o una ACV. Sí. Entonces obtienen lesiones microvasculares que después potencialmente van a llevar en el tiempo a demencia microvascular u otros tipos de patologías. Entonces, absolutamente evitable todo con un chequeo. Absolutamente evitable y forma parte de la salud cardiovascular. Entonces, si un chequeo, y en la edad adulta te lo harás a los 18, porque estás haciendo prácticas y tenés que hacerte una ergometría y por ahí se detectan patologías que no tienen que ver con la salud vascular, sino con algún tipo de arritmias que hay que tratarlas porque ponen en riesgo la salud del deportista. Y después, en el tiempo, hay que ir haciendo controles médicos. El otro día se vio, yo no sé si fue en realidad algo que hizo la marca de relojes en la muñeca del técnico de la selección, de Scaloni, que tenía este reloj y decía 160 pulsaciones, una cosa así, marcaba 180. Nosotros decíamos, bueno, estando parado, porque quizá en actividad, no sé, corriendo un maratón o algo, pero estando parado es como un montonazo. ¿Se puede llegar a ese nivel con el estrés o fue una jugada de la marca de relojes? En principio vi la publicación. Cuando vos me comentaste la publicación, sí. Me pareció que tiene todo lo de una propaganda de la marca de relojes. El tipo está muy tranquilo con 180 por minuto y en reposo yo no estaría tan tranquilo. No, claro. Estaría pensando. No, por eso a mí me parecía que no, pero bueno, qué sé yo, digo, capaz que. Por ahí, no sé, si soy Scaloni y estoy en el banco y con tanto peso, capaz que tengo 120, 120, claro. ¿Cuáles son las pulsaciones? Vamos a hacer, ya que antes de despedirlo, ¿cuál es la pulsación normal que tenemos que tener cuando nos vamos a medir? ¿Y a cuál llegamos en una actividad? El ritmo cardíaco normal, sinusal, es entre 50 y 100 latidos por minuto. Bien. Y cuando estamos en una situación estresante, ¿hasta cuánto puede llegar aquello? No, eso es... Depende. Depende, pero no creo que supere los 110, 120 latidos por minuto. Bien, bien. Más allá. Pero bueno, es importante y como corolario, ¿no? Nosotros, si algo tenemos en La Plata, primero es la Facultad de Ciencias Médicas. Sí, claro. Después la historia que tenemos a nivel médico cardiovascular. Es esencial construir un proyecto que en el 2018, cuando estuve como secretario del Hospital Universitario de Simulación, lo hicimos. Construimos un proyecto. Acá se están, mientras usted habla, están todos chequeándose las pulsaciones. Los hombres son muy miedosos, doctor. Cuando usted les habla, les agarra el miedo y sacan el turno, pero si no, no pasa. Usted lo sabe más que yo. Somos miedosos, sí, somos cobardes. Son cobardes, entonces ahí sacan el turno. Usted trabajó, decía, el 2018, y yo me acuerdo, usted también... 2018, claro, creo que en algún momento... Hablamos por lo de Favaloro, allí en Gimnasia. Porque en ese momento hicimos el programa... yo
pensé el programa de reanimación cardiopulmonar masivo en la facultad, que capacitamos a más de 10.000 estudiantes por año, desde primero al último año, para que los estudiantes sepan lo que es hacer reanimación cardiopulmonar. Cuán importante saber eso, ¿no? Es fundamental, y después lo extendimos a la comunidad, y porque participaron en ese momento, en esa gestión, las entidades más importantes y más relevantes de la Ciudad de La Plata, que ayudaron a poder hacer ese programa. Fundación UDEC, Hospital Italiano, Hospital Español, IDITAC, que es el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento Cardiovascular que tiene el Hospital Español, y con el equipo que yo trabajo. Entonces, realmente el reconocimiento es importante, porque nosotros en este momento tenemos el presidente de la FAC, el doctor Echazarreta, Diego, sí. Que es una eminencia en cardiología, que es el presidente de la FAC. Tenemos al presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que es el doctor López Santi, sí. Que ha trabajado incansablemente en prevención. El doctor Corsiglia, que trabajó en la ley de RCP, que es uno de los directores de la Fundación UDEC. Entonces, con ellos hemos trabajado, hemos armado... Tiene esta ciudad una cantidad enorme de personalidades destacadas. Claro. Y la intención es que el programa de RCP se extendiera a otras cuestiones, sí, porque realmente lo relevante es que nosotros tenemos que saber cómo y mitigar esta cuestión del daño que está sucediendo por no hacer acciones preventivas y una buena acción sobre la salud cardiovascular. Entonces, esto sí es relevante. Lo que puede mostrar el fútbol es el desencadenante, la punta de un iceberg, claro, que está diciendo, acá está pasando algo importante y grave, que tenemos que trabajar en forma mancomunada, en forma conjunta. Esto no es una tarea de uno. En el 2018 habíamos empezado a trabajar con el doctor López Santi en algo que hacen en México, sí, que es el código infarto, que es una aplicación en la cual si alguien empieza con dolor torácico, tiene hasta identificado un mapa de cercanía de dónde están los centros asistenciales donde mejor puede ser asistido, sí, y entonces la consulta es precoz, la consulta es rápida, el tratamiento es oportuno y mejora la supervivencia. Claro. Entonces, le consulto en esto porque obviamente que es un tema más que interesante que pasa por encima del Mundial también. Usted dice, los partidos y lo que sucede nos muestra una realidad que está escondida, ¿no? Esto que vemos ahora de lo que le pasa a la gente. Ahora, ¿qué porcentaje podría decir usted? Obviamente no en cantidades, pero digo, hay mucha gente que no sabe que tiene problemas cardiovasculares y los descubre por una situación cualquiera. ¿Es tan bajo el nivel de conocimiento, de control, que hay mucha gente que no lo sabe? Sí, uno epidemiológicamente sabe que estamos en una instancia de muy baja prevalencia en el conocimiento del estado de salud cardiovascular. Y que sabemos que hay sobrepeso, obesidad, que es la gran patología la gran patología del milenio, claro, el sedentarismo, fundamentalmente, claro, el estrés emocional crónico, al cual le agregamos el estrés agudo el estrés emocional crónico. ¿Qué es eso? Es que estamos todo el día estresados. Todo el día sobrepasados, y eso produce un agotamiento, y sabemos que produce factores proinflamatorios a nivel vascular que promueven la formación de placas ateroscleróticas. Y bueno, es por lo que yo he cambiado un poco el rumbo y voy a dejar el ámbito asistencial para dedicarme a este aspecto, y lo estoy haciendo en el Hospital San Juan de Dios, que la verdad ayer pensaba, somos el primer hospital hospital público y a nivel mundial, la primera vez que se pone una intervención no convencional, que es la meditación, un programa de meditación, el programa de rehabilitación cardiovascular y respiratoria del Hospital San Juan de Dios de La Plata, en un hospital público. ¿Es la primera vez en un hospital público y pasa acá en La Plata? Sí, yo empecé en el año 2012 a informarme sobre los aspectos de la enfermedad cardiovascular en relación a los trastornos emocionales, y encontré algún artículo de un biólogo molecular que se llama Kabat-Zinn, ¿sí?, que
desarrolló un programa que se llama Mindfulness en la Universidad de Stanford. Claro. Bueno, empecé a leerlo al principio con mucha desconfianza porque las características del programa apuntaban al tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas de la Universidad de Stanford, que se beneficiaban con el programa, pero veía que empezaba a tener una extensión inusitada, fundamentalmente en Occidente y en Estados Unidos. El bienestar emocional se relaciona con mayor productividad. Uh-huh. Entonces, dudé de que una práctica meditativa oriental de 2600 años sea tergiversada por Occidente. Claro. Para o con un propósito. Bueno, empecé a leer, empecé a transcurrir la lectura de eso, empecé a ver que había dojos en Buenos Aires, a los cuales participé, no con una visión religiosa budista, sino a ver qué se trataba la práctica meditativa. Claro, porque la ciencia quizá al que está basado en la ciencia, entrar en estas cosas le cuesta un poco, ¿no? Ahí yo... Dice, vamos a meditar, y usted dice, no, mejor tomemos la medicación, pensaba quizá, ¿no? Claro, en ese momento. Claro, es que en realidad, y bueno, ahí encontré que en los años 90 u 80, sí, en 90, una profesora de yoga trajo a Kabat-Zinn a Buenos Aires, no me acuerdo a qué hospital privado de renombre en Buenos Aires, y fui a hacer los cursos con ellos. Después vino la pandemia, se afectó todo, y hasta que descubrí por internet a alguien que me interesó mucho, que es un maestro budista zen, que lo traigo ahora en octubre, viene a La Plata, y va a dar, estoy ya armando los lugares para dar conferencias. Ahora, yo, porque no quiero, porque usted hace la historia y yo no me quiero desenfocar de lo que le quiero preguntar del Hospital San Martín. Usted dice que en lo que hay es un trabajo para aquellos que tienen una enfermedad cardiovascular de aprender a meditar, a respirar, a contener como una herramienta más en el tratamiento. Del Hospital San Juan de Dios. Del San Juan de Dios, perdón. Del Hospital San Juan de Dios. Una herramienta integrativa, no alternativa, porque sino que forme parte del tratamiento. Porque en las normas internacionales actualmente sobre salud cardiovascular, donde se incluye el aspecto de los factores no tradicionales, que son la depresión, el estrés emocional y otros factores, enfermedades mentales, se incluye el mindfulness como práctica integrativa, y tiene que tener ese lugar, el de una práctica integrativa con mucho bienestar, y de lo personal lo puedo... primero lo trabajé sobre mis aspectos personales, indagué todo lo que sea posible de lectura, participé y perdón, ¿no? Y cuando usted lo planteó allí en el hospital, ¿fue rápida la aceptación? ¿Los pacientes también lo tomaron? ¿Cómo es la reacción ante eso? Yo esperaba otra respuesta. Primero, del hospital fue rápido. Fue inmediato porque se presentó por docencia e investigación. Okay. Y después, una vez que se presentó por docencia e investigación y se aceptó, fui a dar una mini charla con los pacientes. Yo me formé en el monasterio budista zen de Valencia, que se llama Luz Ay, Serena. Doctor, usted es una caja de sorpresas. Me formé hace 2 años y quería empezar, lo primero que quería empezar era en el hospital. Con el desafío, como le costó al doctor Gómez Monroy cuando empezó a rehabilitar con ejercicio a los pacientes con problemas cardiovasculares, también le costó. Sí, claro. Pero bueno, yo di una charla a los pacientes pensando que, bueno, iba a haber una respuesta de 6, 8, 10. Resulta que se inscribieron 37. Ahora la cosa se filtró, por ahí algunos por razones que la conocerán ellos, en algún momento desistieron, pero son 27 pacientes, donde están los pacientes con patología cardíaca y respiratoria. Ajá. Y las devoluciones, estamos en la 3ª semana de las 5 semanas que dura el programa, fueron muy notorias en el beneficio emocional que les produce meditar. Entonces ellos tienen, además de lo semanal, tienen la obligación de hacer un ejercicio meditativo 2 veces por día,
en sus casas. ¿Cómo el que esté interesado, cómo puede, que va al San Juan de Dios y lo pide, se puede anotar? No, ya está cerrado ahora. No, porque tengo mensaje acá. Tengo el grupo de mis amigas que dicen, vamos todas a hacernos la práctica que nos viene bien. Esto es para los pacientes que van al hospital y que son pacientes del hospital. Claro, bueno, eso lo brindo. En algún momento, ya ahora creo que en agosto empiezo con cursos privados particulares, bien, pero por el momento esto es para los pacientes que están ahí, claro. Pues nos interesó mucho esto también, doctor. Ahí tengo un montón de mensajes porque aquel que tiene una enfermedad siempre busca cosas alternativas que lo ayuden, ¿no? Y me parece que está bien. No me quiero ir sin preguntarle cómo quedó aquello. ¿Usted estuvo usted participó o yo estoy mal? ¿Fue con el monumento a Favaloro allí en la puerta de la cancha de gimnasia? Eso fue parte del programa de RCP. Hicimos, era parte del programa de RCP. Hicimos ese homenaje a Favaloro. Bueno, justo estamos en la fecha claro, para recordarlo, sí, al doctor Favaloro, y que realmente por eso insisto, la Facultad de Medicina y las grandes sociedades y los grandes equipos que tienen la oportunidad de hacer algo muy grande desde la ciudad de La Plata en torno a esto. Bueno, quizá aprovechar el mundial y el estrés para difundir cosas está bien, digamos. Es una posibilidad, ¿no? Así como nos pasó a nosotros, de buscar a alguien que nos cuente qué puede pasar si es cierto lo del estrés y terminar haciendo un poco de difusión de estas cosas que me parece importante. Yo le quiero agradecer, doctor, el tiempo. Vamos allá, después charlemos por privado esto que está haciendo, que quizá está bueno para que podamos contarlo en relación a lo que van contando ustedes allí en el hospital y lo que se vaya haciendo para los que lo necesiten. Le agradecemos el tiempo en la mañana, le mandamos un abrazo grande. El agradecido soy yo, gracias. Un abrazo. El doctor Norberto Baumgartner, él es cardiólogo, es un hombre que ha trabajado muchísimos años, es una eminencia. Mirá lo que salió esto. Terminó que se hace meditación en el hospital. Qué bárbaro, ¿no? No es fácil incorporar estas cosas. Me cruzaba Morante a mí con la medicina alternativa. Claro. Con el cannabis. Al sistema científico. Claro. Bueno, mirá todo lo que hizo él para aceptarlo. Claro. Pero una cosa es que lo acepte él y otra cosa es que lo incorpore el sistema de salud. Claro. Que esté ahí en el hospital, que vos seas un paciente cardiovascular y te ofrezcan herramientas para que vos puedas controlar tu respiración, hagas meditación, que eso te ayude a calmarte. El doctor dijo, fumadores, diabéticos, no es solamente el que tenga un problema de corazón, todos aquellos que tienen esas cuestiones en una situación de estrés, que puede ser estar frente a un león, que no es mi ley, también, o frente a un partido de fútbol, te puede dar una crisis. Y podés tener cualquier cosa, porque lo que es un factor desencadenante el partido. Claro. El doctor